quizás no bien para algunos y quizás bien para otros, ¿no? Pero creo que para todos terminó y empezó bien, creo yo, ¿verdad? Bueno, sé que, o más bien no sé, porque todos tenemos vivencias similares en algunos casos y otros tenemos ciertas formas y estilos de vida diferentes por las culturas, por la forma de pensar, por tradiciones, por muchas maneras, ¿verdad? Todo se enfoca hacia iniciar algo y terminar algo. Cuando, por ejemplo, sabemos todos que hay una existencia, sabemos que hay vida y hay muerte, ¿no? Sabemos que inicia la vida, nosotros, por ejemplo, los hijos de Dios, sabemos que inicia la vida desde que la criatura es un embrión, desde ahí inicia la vida, desde que se juntaron el óvulo y el espermatozoide, se hace la vida. De ahí da un inicio para que culmine la vida. ¿Qué tiempo? No lo sabemos, ¿verdad? Pero en las culturas, pues tanto las orientales como las occidentales, siempre la mayoría de seres humanos en esas sociedades siempre dan inicio a algo. Por ejemplo, también el día de la noche. Para nosotros, los que llevamos un calendario gregoriano, espero que si no, pues ahora sí que lo tienen que investigar algunos. ¿Cuándo inicia el día? ¿Y cuándo termina el día? ¿Verdad? Nosotros que nos basamos en los principios bíblicos, en los principios de la palabra de Dios, ¿cuándo empieza el día y cuándo termina el día? Son dos cosas diferentes, ¿sí? Los principios del gregoriano y los principios del hebreo. Y nosotros nos basamos sobre la Biblia hebrea. ¿Cuál es el principio y cuál es el fin de un día? ¿Cuál es el principio de un mes y cuál es el final del mes? ¿Cuál es el final del año, el principio del año y cuál es el final del año? ¿Verdad? Quizás a algunos se nos va a empezar a dar vuelta un poquito la cabeza y ya como que nos vamos a distraer un poquito porque no le vamos a entender tantito al principio, pero al final les aseguro que todos lo vamos a entender bien. ¿Por qué quiero empezar de esa forma? Porque la mayoría de nosotros, como se los dije, venimos de culturas que nos han mostrado, nos han enseñado, nos han transmitido muchas costumbres que nosotros adoptamos sin entenderlas. Esas costumbres o culturas que se nos han mostrado o enseñado, cuando nosotros tratamos de entenderlas, ya estamos tan inmersos en ellas que lo primero que hacemos ya no cuestionarlas, sino aceptarlas como un dogma. Lo que se nos dice, se hace. ¿Por qué? Porque es como costumbre de decir, bueno, vamos tal día y hacemos esto y formamos o hacemos un proyecto y lo hacemos, bueno, sí, vamos a hacerlo y no sabemos a veces el principio. El principio, por ejemplo, de este año que inicia. Escuchaba al hermano Raúl y decía, ya hicieron sus propósitos de este año. Muchos ya los hicieron, ¿verdad? Pero mi pregunta sería más clara. ¿Ya terminaron los del año pasado? ¿Para qué empiezo algo si no he terminado? Por eso empecé desde el principio. Porque la mayoría de nosotros dejamos inconclusas muchas de nuestros objetivos, nuestras metas y proyectos en vida. Fíjense. En la muerte, pues no se preocupen, ese ya no es un proyecto, porque al final se te culmina el proyecto, tanto naces como mueres, ya. Ahí sí no hay objetivo ni meta, se cumple porque se cumple, el tiempo llega.
Pero en tu vida personal, ¿cuántos proyectos se han quedado atrás? ¿Cuántos proyectos se quedaron el año pasado, 2020? Se quedaron en una cajita de entender que no lo quisiste terminar porque pues no tuviste tiempo. Quizás no le diste la importancia. Quizás no fijaste bien la meta y dijiste, no, pues es muy grande la meta y ya no la terminé. ¿Cómo quieres empezar este año? Por eso es el tema de hoy. ¿Cómo quieres empezar? Porque miren, les voy a decir por qué es en realidad este tema tan importantísimo. ¿Por qué? Porque nuestros padres hicieron un proyecto, ¿verdad? De enamorarse, de casarse, de ilusionarse, de tener hijos, ¿verdad? Pero no le dieron proyecto a cada uno de sus hijos, porque cada uno de sus hijos son diferentes. Y los dejamos sin proyección. Y en la vida, un hijo sin proyecto, sin objetivos y sin metas es muy fácil. Y lo sabemos ya por la Biblia, porque dice la palabra de Dios que el ladrón vino a robar, matar y destruir. Entonces, si tú no le tienes un proyecto de vida a tu hijo o a tu hija, ¿qué crees que va a suceder? Que el ladrón va a venir a que tú culmines tus proyectos y tus objetivos y tus metas. ¿A eso va a venir el Satanás? Claro que no. ¿Sabes por qué no se culminan tus proyectos, tus objetivos, tus metas? Porque necesito un principio primero. Y vamos a descubrir quién es el principio. Y vamos a entender por qué es necesario el principio. No puede haber un final si no hay un principio. Y muchos de nosotros, como hijos, nos quedamos inconclusos en los proyectos en nuestras vidas. Y el enemigo, muy fácil, empezó a llevarnos por caminos de muerte. Muchos desde niños fuimos arrastrados porque nuestros padres no hicieron proyectos bien fundados en la palabra, y fuimos arrastrados a vicios, fuimos arrastrados a culturas, a formas de pensamiento, fuimos arrastrados quizás en algunos casos hasta ser abusados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo proyecto, todo objetivo y toda meta tiene que irse cuidando, tiene que irse cumpliendo, porque si tú no lo haces y lo dejas a la mitad, ese proyecto pierde, fíjense, pierde en el sentido espiritual, pierde la fuerza para fortalecer los lazos padre e hijo, y más si no se conoce de Cristo, y más si no conocemos de Cristo. Es algo interesante para algunos de nosotros. Yo diría que no es interesante en algunos de nosotros. En algunos de nosotros debería de ser la prioridad para que a partir de hoy mejoremos nuestra calidad de vida. Estoy hablando en todas las áreas, en todas las áreas. Si nosotros aprendemos varios principios que tiene la Biblia, te aseguro que este año vas a desarrollar proyectos terminados, objetivos terminados, metas terminadas, y sobre todo, si hay proyectos que ya estás realizando y haciendo, te lo aseguro, porque la palabra de Dios por fe dice que si nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Adversidades, lluvias, tempestades, nada se va a oponer. ¿Por qué? Porque estamos basándonos o teniendo las bases fundamentadas en la roca. Por eso sí tenemos que tomar en cuenta los principios. No los finales quizás, sino el principio. ¿Cómo edificaste tú? ¿Cómo lo hiciste?
Acompáñenme en el libro de Génesis, por favor. En el capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Ya lo tenemos? Génesis es el primer libro, creo yo. Sí, no es tan rápido, no es tan difícil de encontrarlo. Ya lo tenemos. Voy a orar para que el Espíritu Santo nos ayude a encontrar los libros. A encontrar los libros. No, a que seamos bendecidos a través de su palabra y que nos dé el entendimiento, la sabiduría y sobre todo que nos revele cómo poder ser bendecidos en este año. ¿Les parece? Y no para este año, sino para toda la vida. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, esta mañana yo te doy gracias, Padre, por el ser el primer domingo gregoriano en el cual tú nos permites disfrutar de un año que comienza en la sabiduría tuya sobre las bases del descanso, sobre las bases de la tranquilidad y la paz. Yo te pido que esta palabra que tú nos envías no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías. Permítenos, Padre, que tu Santo Espíritu nos dé el entendimiento, la sabiduría y la comprensión de lo que nos quieres mostrar y lo que nos quieres hablar, porque esto es muy importante para que nuestra vida cambie en todas nuestras áreas. Gracias yo te doy en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Génesis 1, versículo 1 y versículo 2. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este capítulo 1, versículo 1 y 2, pues lo hemos leído muchísimas veces. Yo creo que todos ya lo hemos entendido y lo sabemos. ¿Para qué enseñarlo, verdad? Pero lo has aprendido como el principio. ¿Lo has entendido como el inicio de algo? No, ¿verdad? Mira, aquí inició toda la vida. Aquí inició todo, las circunstancias. De lo que tú estás leyendo 1 y 2 de los versículos del capítulo 1 de Génesis. Génesis, la palabra Génesis dice los comienzos, en el hebreo, los comienzos. Este libro es los comienzos en el principio. ¿En el principio de qué? Si Dios no tiene principio, no tiene fin. En el principio de la creación, en el principio de todo lo que Dios hizo. Por eso dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Muchos de nosotros sabemos y conocemos que la Biblia nos muestra y revela que Dios es perfecto, y Dios no hace cosas a medias ni a la mitad, ni se queda como nosotros a proyectos a medios, ¿verdad? No, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. No puede estar desordenada si Dios la hizo. Quiere decir que alguien la desordenó, ¿verdad? Porque dice, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, y si Dios es luz y estaban puras tinieblas, alguien desordenó y se quedó estable ahí. Las tinieblas son estáticas, la luz no es estática, la luz viaja. Y si las tinieblas estaban ahí, quería decir que no querían, fíjense, y vamos a irlo entendiendo desde el principio, las tinieblas estaban estáticas en el mundo, no quería que hubiese más vida, porque ya había existido vida antes en este planeta. Ya Dios no quería, el enemigo no quería que hubiese más vida, por eso se estancó, se estabilizó y se puso como una forma de decir, ya no quiero más vida, porque Dios es vida, ¿verdad? En estos pasajes nos empieza a dar Dios una luz hacia lo que queremos entender y lo que vamos a entender. No es lo mismo, fíjense, la cultura oriental que la cultura occidental. No es lo mismo. En la cultura occidental, el día empieza por el ocaso del sol, por ahí de las 6, 7 de la noche, dependiendo a qué hora se mete el sol. Ahí inicia el día. Y termina al otro día del ocaso del sol.
en la cultura hebrea. Vamos a ir entendiendo cosas que quizás en la noche nos pasaban y no las entendíamos, ¿verdad? ¿Qué sucede para nosotros? Un día inicia cuando el sol se pone, ¿verdad? Y cuando el sol se mete ya es otro día. Estamos un poquito al revés, ¿verdad? ¿O no estamos un poquito al revés? Y diríamos, bueno, por los hemisferios, el hemisferio norte, el hemisferio nos divide, y dice, no, pues por eso estamos divididos, dice, por eso tendríamos de esta forma que nosotros a partir de las 6 de la tarde, vemos la forma de cómo el sol se mete en una puesta del sol. No sé si les haya tocado verla, ¿verdad? Una puesta del sol es hermosísima. Pero, ¿saben? Desde antes se contemplaban las puestas del sol porque se estaba orando a Dios terminando el día. Perdón, comenzando el día. Comenzando el día. Y cuando tú empiezas a orar, cuando comienza el día, estás comenzando o empezando. ¿A qué estás empezando? Comunicarte con Dios. A ver, yo se los pongo a ustedes en su criterio. ¿A qué estamos empezando? A comunicarnos con Dios. Al inicio de la comunicación del ser humano con Dios. Y después el descanso. Y toda la noche, fíjense, toda la noche, si vamos en el ciclo hebreo, toda la noche, si sigue orando y sigue así el ciclo, y llega otra vez la puesta del sol, nosotros estamos terminando orando. ¿Y saben qué hacemos nosotros al levantarnos? Muchos oran y leen su Biblia, ¿verdad? Y muchos terminan el ciclo del día orando y leyendo su Biblia. ¿Qué creen? Que desde el primer día, por ejemplo en el caso de hoy, por decirlo, o los días anteriores, muchos iniciamos bien orando, pero no terminamos orando. Y desde ahí empieza que nosotros no culminamos nuestros objetivos y nuestras metas. Desde ahí. Y si para algunos se nos va a hacer como, ay, ¿cómo crees? Eso no tiene sentido, eso no tiene ni forma ni idea de lo que estás diciendo. Dios tiene un principio y un fin. ¿O sí o no? No tiene Dios principio y fin. Dios es infinito. Nosotros somos los que necesitamos a Dios para empezar el día y para terminar el día. En un proyecto se necesita primero, dentro de un objetivo o para llegar a una meta, fijar las bases de lo que necesitas y de lo que quieres lograr, ¿verdad? Por ejemplo, ese es un pequeño resumen, una pequeña idea de lo que es. Traté de ajustar en varias formas y maneras que el ser humano mantiene en ciertos momentos sin haber logrado sus objetivos y sus metas. Y fíjense cómo se empieza a sentir el ser humano. Dice, en nuestras vidas hay grandes y pequeños objetivos, así como grandes y pequeñas tareas. Lo que ocurre en quienes optan por dejar las cosas sin terminar es una ruptura entre objetivos y tareas. Pongan mucha atención desde el principio, Se tiene el propósito de hacer algo, pero no llega a convertirse en una acción concreta para lograrlo. Las razones para que esto suceda son muchas. Sin embargo, hay algunas que tienen gran relevancia. Una de ellas es porque tenemos una baja autoestima. Cuando no hay suficiente amor propio, se piensa que lo que se hace tiene poco valor. Por eso les digo que pongan atención, por eso muchos de nosotros no alcanzamos a lograr nuestros objetivos. Porque lo que haces tú sientes que no lo haces y dices, no, es que no va a tener sentido para mucha gente. No quiero llevar a cabo porque no me lo van a reconocer, ¿verdad? Queda igual hacerlo o no.
Por eso se queda a la mitad. Existe la percepción que dejar de hacer una tarea no marca ninguna diferencia. Sentimiento de fracaso. Toma la forma de no lograr definir un para qué. Como si ya todo estuviera perdido y ningún esfuerzo vale la pena. Es una de las facetas de muchas personas. No, ya no vale la pena, ya para qué, ya no luchamos, ya lo dejamos como está el proyecto. Estoy hablando en general, en general. Si vamos al área espiritual, no, ni se diga, estamos, pero no se diga, estamos nada. Pero en la misericordia de Dios estamos, ¿verdad? Estamos. Cuando tú quieres, por ejemplo, iniciar un proyecto de bienestar personal y familiar, hay factores que no te lo permiten y sabemos quién es el que no te lo permite. Por ejemplo, tú quieres mejorar en tu vida personal y decir, ya no quiero decir tantas groserías, ¿no? Ya no quiero decir tantas groserías. Y hay algo que te pones y te fijas, no, hoy no voy a decir nada, hoy no voy a decir nada. Y de repente, ¡fum!, se te sale algo. Y dices, bueno, una no es ninguna, ¿no? Y se te sale otra, no, pues no pasa nada. Y empiezas a sentir un sentimiento de que no logras el objetivo y dices, bueno, no vale la pena, pues ¿para qué? ¿O por qué? Porque tú no has basado ese objetivo, esa meta sobre un principio. Sobre un principio. Acompáñenme, por favor, en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18, por favor. ¿Ya lo tenemos? Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es, ¿qué dicen sus Biblias? El que comienza todo. El que comienza todo. En algunas versiones y en otras dice el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Regresamos un poquito al cassette de lo que dijimos hace ratito. ¿Se acuerdan? ¿Por qué no terminamos y no culminamos nuestros proyectos? Porque no le damos principio a las cosas. No le damos principio. Queremos iniciar un proyecto, pero no empezamos el proyecto. Para empezar el proyecto y darle vida al proyecto, necesitas un principio. Y ya se dieron cuenta quién es el principio, ¿o no? Sí. Aquí lo dice la palabra, ¿eh? ¿Quién es el principio? Jesucristo. Es el principio de tu proyecto. Tú dices, es que yo quiero, no sé, tener una casa. Es un ejemplo que estoy poniendo, ¿verdad? Es un ejemplo. Tú la quieres tener. Pero ¿cuál es el principio para poder tener una casa? Pues el principio pues es tener dinero. El principio pues es, no sé, juntar, no sé, y empieza los vanos proyectos, los vanos objetivos, dándonos cuenta que el principio de todo proyecto, todo es Dios, a través de Jesucristo. ¿Cómo puedes tú poner a Jesucristo en el proyecto? ¿Cómo lo puedes poner? Pidiéndole. ¿Mande? Pidiéndole. Ok, vamos a decir que sí es así. Pidiéndole a Dios, Señor, yo quiero que tú seas el proyecto. Ok, inicio del proyecto de mi vida. ¿Sí?
Si tú se lo pides, obviamente que tienes que entender que lo que estás pidiendo sea sí y sea no con tus palabras. No sé si esa palabra quedó clara. O sea, si tú le vas a entrar, le tienes que decir a Dios: Señor, yo quiero que sea el principio de mi proyecto, Señor Jesucristo. ¿Sí? Órale, ya está. El Señor Jesucristo te está avalando, te está sustentando. Pero que tu sí sea sí para empezar y terminar. Porque en el proceso del proyecto, no crees que te la vas a llevar de pechito. No, ya tengo a Jesucristo, no, ya espero el final sentadito. No, tienes que luchar, tienes que esforzarte, tienes que seguir tú luchando para que ese proyecto se cumpla. Jesucristo está contigo, sí, pero Jesucristo no es una varita mágica en donde yo ya le pedí y ya se realizaron todos mis proyectos de vida. No, es aprendizaje. Primero es enseñanza. Yo aprendo, ya aprendí y después enseño. Ya enseñé, ahora yo necesito formar. Fíjense, formar dentro de mi principio, que es aprender y enseñar. Entonces yo formo en mi criterio un objetivo y una meta. O sea, aprendo, enseño y luego formo mi objetivo y mi meta. Digo, ya aprendí, Señor. Ahora yo lo enseño en ponerlo en obra en mi objetivo. Si yo no lo pongo en obra, entonces mi objetivo se va a quedar a la mitad. Se los voy a poner muy claro, espero, y si es así, muy claro. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado con los hijos? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Ninguno nos hemos equivocado con los hijos. Hemos hecho hijos casi perfectos. Perfectos los hemos hecho los hijos. No nos hemos equivocado. Bueno, los que tienen hijos, ¿verdad? O tenemos. Los que son solteros o no tienen hijos, pues que nos sirva de lección, ¿no? O que les sirva de lección. ¿Por qué? Porque vean la dirección que tomaron los hijos. ¿Hacia dónde se están yendo? ¿Cómo se están yendo? ¿Qué está sucediendo con sus hijos? En algunos casos muy claros, ya los que tenemos una edad un poquito arriba de 50, que ya rebasamos donde los hijos ya tienen pues casi terminada su carrera, más bien su carrera de vida o su proyecto de vida. Imagínense qué hicimos con ellos. Ahora los que están abajo, ¿cómo están? ¿En dónde están tus hijos? ¿Qué están haciendo tus hijos? ¿Cuál fue el principio que tomamos nosotros? Desafortunadamente, bueno, no puede ser desafortunada, sí y no, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho. No conocimos a Cristo más que a la mitad de nuestras vidas, en algunos casos. Algunos conocimos a Cristo cuando ya estábamos casados, ya estábamos en proyectos de vida, e inconclusos. ¿Cuántos de nosotros como hijos, no como padres, nos quedamos a la mitad de un proyecto? Como niños, como adolescentes, como adultos. Como hijos, ¿cómo nos quedamos en nuestros proyectos de vida? ¿Culminaste lo que tú empezaste? ¿Terminaste lo que te propusiste? ¿Has hecho lo que tu razón te ha pedido y has querido lograrlo y no lo has podido hacer? Hoy estamos aprendiendo cosas que te van a ayudar muchísimo a lograrlo y a entenderlo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor es el respeto. El respeto es a obedecerle. Cuando tú tienes el principio de la sabiduría, vas a empezar a lograr el respetar a Dios, el obedecerle a Dios, y ya tienes el principio de la palabra. Si tú tienes el principio de la palabra, es el verbo hecho carne. Jesucristo mismo está descendiendo del cielo sobre su palabra hecha carne en tu vida. Cuando tú llevas el principio de la palabra, o sea, la lectura, el fundamento de llevarla a cabo, la palabra, entonces Jesucristo
en tu vida está formando la dirección correcta sobre tus objetivos y sobre tus metas. Yo sé que puede ser confuso en algunos casos, pero no es tan confuso. Las razones para dejar las cosas sin terminar en nuestras vidas, hay grandes y pequeños objetivos, como se los dije, ¿verdad? Pero muchas de las razones, así como grandes enseñanzas, es porque cuando tú tienes la baja autoestima, un sentimiento de inutilidad, porque muchos nos sentimos inútiles, ¿sí? Hay quien piensa que es mejor dejar las cosas sin terminar, porque al final se harán mal. No sé si te pasó en algún momento. Porque piensa uno, ay, ¿para qué las hago si van a estar re mal? Mejor no las hago. ¿No les pasó? No, no creo. Bueno, dice, hay temor por el resultado de hacerlas mal. Por lo tanto, dejar todo inacabado evita confrontarse con la propia limitación que tenemos. Sean estas reales o imaginarias. Fíjense, o imaginarias. Cuando nosotros fijamos un objetivo, y por ejemplo en este año, muchos de nosotros somos tan distraídos que esto aparece cuando otros aspectos que están absorbiendo por completo la atención nos absorben la energía, el interés sobre un objetivo o sobre un proyecto. Somos tan distraídos que eso pasa en los matrimonios. Oye, te dije que íbamos a hacer esto. Nada, yo no te entendí. Ya. Esto pasa en los matrimonios. En la misma familia. Oye, te dije que este año íbamos a ahorrar tantitito para... No, ¿qué ahorrar? Tan distraídos que nosotros mismos hacemos que nuestros proyectos o nuestros principios o nuestro inicio del proyecto, antes de empezar, sea culminado. El ladrón vino a robar, matar y destruir. Lo primero que el enemigo quiere es que tú no goces de las bendiciones que Dios nos dejó. Recuerden, dice que la palabra de Dios, que Dios hizo este mundo, primero antes del ser humano, fíjense, antes de hacer el ser humano, Dios creó los cielos, la tierra, la hierba, el sol, el agua, todo el ambiente ya lo creó Dios para ponerlo. Se fijan cómo Dios es tan inteligentísimo que antes de hacer las cosas para que se puedan recibir de esa bendición las cosas, ya las tiene preparadas, y nosotros queremos, ¿verdad?, las cosas antes de prepararlas. Si ya estaba el sol, la luna, las estrellas, estaba todo listo, dice, ahora pongo el ser humano. ¿Y qué dijo? ¿Se acuerdan, verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Mande? Que se enseñorearan con todo. Exacto. Enseñorearse quiere decir que se gozaran, que disfrutaran, que tuvieran esa parte de llevar a cabo todo lo que está como base de gozar de lo que Dios nos dio. Hagan de cuenta que es como si te pusieran en un lugar y tú ya no necesitaras nada. Ese era el principio. El problema es que nosotros, por el enemigo, ¿verdad?, se rompió la armonía con Dios, y ahora padecemos para poder lograr objetivos y metas. Ahora sí padecemos porque Dios ya no nos lo va a poner todo, pero ya lo tenemos. Ya nada más es de esforzarnos y ser valientes. Si se acuerdan más o menos, hay en la Biblia más de 3,000 promesas que muchos de nosotros no sabemos que son promesas y que están ahí en la Biblia. Y esas promesas las puedes tú hacerlas vivas en tu persona, dentro de tus objetivos. Y esas promesas ya te fueron dadas. Tú sabías, por ejemplo, que dice sé salvo tú y vas a ser salvo toda tu casa. ¿Cuántos hemos agarrado de esa promesa? ¿Cuántos hemos agarrado la promesa y bendeciré a tu familia por la fe de Abraham, de tantos años que Dios, a través de la gracia y el amor que tuvo con Abraham, hubo descendencia en la familia? ¿Cuántos proyectos has dejado a la mitad
del camino porque dices que ya no le quieres hablar a esa persona porque, ay, es un necio. Y es una promesa, ya Dios ya te la dio. ¿La has culminado? ¿Cómo quedó el año pasado en tu vida la culminación de tus proyectos? ¿Sí los culminaste todos? ¿Tus metas las culminaste? Hay un año que inicia. Va a iniciar y está iniciando un año. Vamos a seguir ¿cuántos años así? Cada quien nos conocemos, ¿eh? Aquí no estamos acusando a nadie, ni estamos señalando a nadie, pero todos sabemos en qué hemos fallado. Se han quedado inconclusas muchas cosas. Hebreos capítulo 1, versículo 10. ¿Ya lo tenemos? Hebreos 1, 10. ¿Sí o no? Amén. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ahí vean de corrido el pasaje, el versículo, y dense cuenta que todo lo que Dios formó tiene un principio, tiene un final, pero sobre todo en el transcurso de ese principio y de ese final son obra de Dios. Los cielos son obra de Dios. Y tú puedes decir, pues sí, son obra de Dios. Bueno, ¿tú no eres obra de Dios? ¿Somos obra de Dios? Y si Dios nos creó y como obra somos hechos a su imagen y semejanza, tenemos un principio y un final, objetivo desde el principio. Fíjense el objetivo de Dios, ¿cuál era? Por eso yo les digo, y el objetivo de Dios se va a cumplir. No más que muchos somos necios. Y Dios nos trae un poquito con este listoncito, o no sé cómo Dios nos traiga, ¿verdad? Con amor o con vara, dice la palabra de Dios. Pero la obra de sus manos se va a cumplir. Isaías capítulo 48, versículo 16. Isaías 48, 16. Isaías 48, 16. Recuerden que hay que traer Biblia, hermanos, todos. Es como ir a jugar fútbol sin balón, imagínense. No es nada comparado, pero imagínate sin Biblia, no venir sin Biblia. Yo creo que sí. Ya lo tenemos, Isaías 48, 16. Dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Fíjense qué interesante. Dice primero que nos acerquemos a Él, ¿verdad? Porque para un proyecto te tienes que acercar a Él. Y dice, oír. Desde el principio vamos a ponerlo desde que te formó, que te crió, te hizo, ¿verdad? Dice, no hablé en secreto. Desde que se hizo, ahí estaba yo. Todo el tiempo que nosotros hemos estado vivos desde que Dios nos formó, ahí ha estado Él. Que no lo hemos buscado, eso es el gran problema.
Por eso los objetivos se quedan a la mitad, porque aquí nos lo dice muy claro: acercaos a mí. Acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo, ahí estaba yo. Ahí estaba Dios. Ahí está Dios. El año pasado, ¿cuántas veces hiciste a Dios a un lado de tus proyectos? Ninguna, yo creo. Lo haces cuando no te conviene que esté al lado de ti. Claro, claro. Hay veces que nosotros creemos que Dios nos avala en todo. No, a mí me bendice Dios en todo. Dios me da todo a mí. Sí, tú ándale. No es cierto. No es cierto. Les voy a decir por qué. Y la palabra es muy clara. Muy clara. Dice: Dios no oye al pecador. Ni lo bendice. Obviamente, pues claro, no te va a bendecir si no te oye, ¿verdad? Esto es una analogía, porque Dios sí oye. ¿Me entienden? Si Dios oye y sabe todo lo que vas a decir antes de que hables. Pero en un proyecto, posiblemente el que te está bendiciendo no es bendición. Posiblemente te está desviando del propósito, del objetivo, Satanás. ¿Tú sabías que Satanás te puede dar un buen trabajo? ¿O no? ¿Tú sabías que Satanás te puede dar un buen carro? ¿Una buena casa? ¿Sí lo sabíamos o no lo sabíamos? Claro, claro. Si dentro de un proyecto yo no le he pedido a Dios, entonces posiblemente, no lo digo, ¿verdad?, concretamente, pero posiblemente que dentro de mi proyecto, si no se culminó, porque es un proyecto de bendición para más personas, entonces alguien metió la pata ahí, ¿verdad? O yo por no terminarlo y poner bien mi propósito de haberlo, mis objetivos, cumplirlos, o el enemigo se encargó de destruirlo. Si nosotros sabemos que los proyectos de vida le pedimos a Dios: Señor, encárgate de este proyecto, Dios se va a encargar. 1, 2, si yo, ¿verdad?, no he puesto mi vida en orden en pedirle perdón de todos y cada uno de mis pecados, entonces Dios sí me oye, pero no va a atender mis súplicas. No va a atender mis súplicas. Tengo que estar muy entendido de que si yo estoy en el pecado, le pido a Dios que me participe en mi proyecto y estoy consciente de que estoy pecando y de repente ese proyecto se logra, entonces, ¿quién te hizo que se lograra ese proyecto? Aquí es donde empieza a dividirse algo interesante. Yo estoy hablando en proyectos generales. Pero ¿qué pasa en los proyectos individuales cuando como padres o nosotros como hijos, todos fuimos hijos, fuimos no entendidos, no comprendidos, se frustraron muchos objetivos en nuestras vidas, porque quizás nuestros padres no se fijaron bien en los proyectos que nosotros necesitábamos y que esos proyectos tenían que ser bien estructurados para que culminara yo, por ejemplo, no sé, en algún momento el buscar a Dios de una manera o tener un ministerio. Si hubiera sido bien enfocado por mis padres, posiblemente desde cierta edad ya hubiera tenido mi ministerio. No pasa nada. Quizás esa carrera se pudo haber terminado, ¿verdad? Hubiera culminado la carrera. De ahí depende, fíjense, de ahí depende algo interesante.
algo interesante, fíjense. Por eso lo tenemos que tomar mucho en cuenta, porque de la forma como se nos va a decir y se nos dice, para que ya no sea lo mismo en nuestras vidas, tenemos que empezarlo a ejecutar y llevarlo a cabo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 25. Juan 8, 25. ¿Ya lo tenemos? 8:25. Le hicieron una pregunta a Jesús porque no entendían por qué estaba cambiando la mente de muchas personas y por qué estaba revolucionando la forma de comunicarse con Dios. Y en ese momento le preguntaban esto y le decían, en el versículo 25 del capítulo 8, dice, entonces les dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Y eso no es para los fariseos ni los escribas, ni porque ellos ya no están ahorita. Pero hay muchos que nos volvemos fariseos y muchos que nos volvemos hasta ignorando la palabra de Dios. Lo que nos ha dicho desde el principio. Si quieren verlo desde el principio de Palabra de Vida, si quieren verlo desde el principio que llegaste aquí a Palabra de Vida, si quieres verlo desde el principio del año pasado, si quieres verlo desde el año antepasado, todo lo que te ha dicho desde el principio, desde que Dios te lo dijo. Sin Él nada podréis hacer, con Él lo podréis hacer todo. Tú dirías, bueno, mis proyectos ya no se han terminado, no he tenido esto, no he podido hacer lo otro, no he podido... Bueno, date cuenta que estamos ahorita en un vacío, estamos en un hoyo donde no hemos podido salir. Este es el año de la transición. Este es un año muy particular, muy particular. ¿Saben qué significa la palabra discípulo? Más o menos. Bueno, en el griego se refiere a quienes se convierten en alumnos. Ese es un discípulo. Aquellas personas que se convierten en alumnos, ¿verdad? Alumnos. Me llamó mucho la atención porque esto en el griego lo manifiesta de una manera muy clara, aquellos que se convierten en alumnos. Pero cuando tú vas un poquito más allá, la palabra discípulo en el latín me llamó la atención porque da un pie más allá. Dice en el latín, discípulos es aprender, o sea, el que aprende, el que se deja enseñar. Ese es un discípulo, el que se deja enseñar. Pero hay quienes no nos dejamos enseñar, ¿verdad? Tenemos nuestro propio razonamiento, nuestras propias ideas, nuestro propio... ¿Por qué? Porque fuimos todos y cada uno mecanizados durante muchos años y no nos dejamos hoy que lo que Dios nos dijo desde el principio de que llegas a Palabra de Vida, desde el principio que te convertiste, no has dejado que Dios obre en tu vida. Pero hay algo bien interesante, que la palabra disciplina, ¿de dónde creen que viene formando parte de esa enseñanza? De discípulos. Aquel
que se deja enseñar disciplinándose a saber escuchar. ¿Y saben cómo termina el Señor Jesucristo cuando ya asciende al cielo? Termina con la gran comisión: ir y hacer a la gente que aprenda a escuchar y que sea disciplinada para lograr objetivos y metas. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. ¿Saben que la mayoría de nosotros somos indisciplinados? ¿Te has dado cuenta? Por eso no terminamos los proyectos, porque somos muy indisciplinados. Y somos, en algunos casos, muy vale, como se dice en el mundo, ¿verdad? Nos vale lo que nos digan, lo que nos... no nos queremos sujetar. Si a nuestros padres no nos sujetábamos, que era nuestra autoridad, a los demás, pues menos nos vamos a sujetar. Y como no hay sujeción, no hay disciplina, porque no sabemos escuchar lo que Dios quiere llevarnos sobre el principio. Y fíjense cómo vamos a darle en este bloque, que ya estamos por terminar, tenemos algo especial. Nos dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Búsquenmelo un poquito rápido por allá. ¿Ya lo tenemos? Es el libro de Juan, no es primera de Juan, es el libro de Juan. 1 al 5. ¿Ya lo tenemos? Dice: antes de que todo comenzara. ¿A qué me refiero? Se lo estoy leyendo en la versión de... ¿Cuál? ¿Mande? ¿Cuál versión? Dios hablado. Para que lo comprendamos cómo nos lo está manifestando. ¿Ya? Antes de que todo comenzara, dice, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra. Y sin la palabra, nada se hizo. De la palabra nace la vida. Y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. La palabra que sale de la Biblia es la misma palabra de Dios. Y la palabra es Jesucristo mismo en espíritu, enviado a través de la palabra de Dios hacia tu vida para fortalecerte, para levantarte, para dirigirte, para instruirte, para ayudarte en todo momento. Por eso, si se fijan, hace una connotación muy clara. Dice en el versículo 1, antes de que todo comenzara, ahí estaba Él. Antes de que todo comenzara. ¿Por qué hace esa connotación? Porque antes de que tus proyectos empiecen, ahí ya está Él. Pero si no le hablas y no le dices, ayúdame Dios, pues nunca va a poderse manifestar. Él no se va a manifestar si tú no le hablas. Ahora se los hice hace ratito en comentario. No puede manifestarse porque muchas veces en el año o en los 2 días antes de que yo le estoy queriendo pedir el proyecto, pues traigo 2, 3 pecaditos ahí todavía que los traigo en la conciencia. No va a escuchar mi proyecto. Tengo que poner a cuentas con Dios. Y ahí cuando me pongo a cuentas con Dios, Él va a escuchar la palabra. Porque Él no se puede negar a sí mismo. No me comprendieron ahí, pero se los vuelvo a explicar. Él no se puede negar a sí mismo. Cuando tú lees la palabra es el mismo.
Por eso la palabra no puede regresar vacía cuando Él la manda. Cumple el propósito para el cual la envía. Si yo leo la palabra y la hago en mi vida clara, entonces esa palabra no regresa vacía, y eso va a hacer que mi vida empiece a tomar sentido. Empieza a tomar sentido. Apocalipsis 3:14. ¿Ya lo tenemos? 3:14, Apocalipsis. Es el último libro. ¿Ya? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: el principio de la creación. Cuando tú quieres crear un proyecto, cuando quieres formar parte de algo, cuando quieres hacer algo, tiene que ser el principio. Porque culmina en Apocalipsis 22:13 de esta forma. Apocalipsis 22:13 culmina de esta forma. ¿Ya lo tenemos? Amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. El principio, fíjense, el principio y el fin. El alfa y el omega son la primera y la última letra. El alfa, la primera, y la omega es la última del alfabeto hebreo. Del alfabeto hebreo. Empieza con el alfa y termina con la omega. O sea que sin la letra del calendario hebreo, el principio, o sea, sin la primera letra y sin la última letra, no existe Dios en esas personas. Tiene que haber un principio, o sea, un alfa y una omega. Un principio y un fin. Y ese principio y ese fin inicia a través de buscarlo, de iniciarlo. Miren, todo esto viene porque como principio de año, el primer domingo de este año, para nosotros el año hebreo, de acuerdo a las escrituras, aunque somos occidentales, de acuerdo a las escrituras, si seguimos la palabra de Dios, no nos podemos guiar tanto por ellos, sino por el sentido de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Pero el calendario hebreo empezó el 29 de septiembre. Ahí es donde ya inició el año. El 29 de septiembre inició el año hebreo. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. O sea, llevamos 3 meses nosotros atrasados. Ellos ya lo empezaron. ¿Sí? ¿Por qué llevamos 3 meses atrasados? Bueno, porque más o menos son las facetas en donde se dio lugar al calendario gregoriano que al hebreo. Pero en realidad, como nosotros lo tenemos que ver, es desde el inicio de tu vida hasta el final de tu vida. Dios siempre ha estado ahí, en el principio y en el fin. Todas las cosas dice que van a regresar a Él, todas. Y si van a regresar a Él, ¿quién de nosotros creen que se va a quedar? Pues nadie se va a quedar. No estoy diciendo de irnos al cielo, nadie se va a quedar, todas van a regresar a Él, y a Él las va a poner en su lugar. Él las va a poner en su lugar, porque Él sí ya hizo un proyecto, y si se dieron cuenta bien del proyecto, principio y fin. ¿Sí o no? Si pusieron atención un poquito, no lo vaya a decir usted, hermano Raúl, por favor, que usted lo leyó, ¿qué salmos leímos hace ratito? El 1. El primero y el último. ¿Y pusieron atención en el primero? ¿Y pusieron atención en el último? ¿Sí? ¿Más o menos o sí? Vamos a suponer que no, ¿verdad?
Porque se nos da. Bueno, a ver, díganmelo. De pecadores. Ajá. Fíjense, ¿por qué vamos a culminar con esto? Porque desde el principio Dios ya había formado un criterio para nosotros de entender las cosas como Él las hizo para que nosotros nos gozáramos, pero no las entendemos, vivimos por vivir. Dice feliz el hombre. Dice feliz el hombre. ¿Quiénes de aquí fueron felices el año pasado? Qué felices fuimos, ¿verdad? El año pasado no creo que hayan sido tan felices. En algunos momentos sí. Cristo estaba en nuestras vidas. Sí, ¿no? Y eso sería la felicidad impresionante. Pero en algunos momentos, Cristo se nos olvidó y se nos salía el apellido. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Estábamos enojados, pero muy felices. Dice, feliz el hombre que no sigue el consejo. Ojo, ahí es donde viene el punto clave para tus proyectos. Si tú quieres mejorar tu calidad de vida en tus proyectos, ojo con este principio. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita día y de noche. ¿Por qué día y noche? Principio y fin. Si tú meditas en la mañana y en la noche, ¿qué va a suceder? Ese hombre es como un árbol plantado en la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitará sus hojas. Todo lo que hace le va a salir muy bien. Le va a salir bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. O sea, como los proyectos que se van, los proyectos que no existen, ¿verdad? Y en el último, rápido ya para culminar, porque voy a pasar rápido algo, nos dice en los Salmos, ¿saben cómo nosotros, Dios, ¿saben cómo vamos a terminar nosotros? Alabando a Dios en el cielo. Nunca vamos a acabar. A toda hora y en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué creen que termina y empiezan los salmos así? Porque ese es el proyecto que tú debes de decir. Bendigo tu nombre, Señor, gracias por este proyecto, alabo tu nombre porque por fe nosotros andamos, no por vista. Cuando tú inicias un proyecto tienes que primero ponerlo en el principio, en Jesucristo, y terminar ese proyecto, no al final del proyecto, sino al inicio del proyecto alabando a Dios. Gracias Dios, te doy Dios, porque tú eres el principio y el fin, el alfa y el omega, el que es y el que será. Y empiezas a alabar a Dios con este salmo y vas a darte cuenta cómo el proyecto se va a ir tomando forma. Va a ir tomando forma y no se va a quedar a la mitad. No se va a quedar a la mitad. Tendremos que remendar muchas cosas que hicimos incorrectas. Como padres o como hijos, quizás no fuimos los hijos correctos que los padres hubieran querido. Como padres fuimos a veces crueles, a veces insensatos, a veces inseguros, no sé. Pero les hago manifiesto algo, que muchos de nosotros nos desviamos en algún momento. Cuando fuimos niños, jóvenes o adolescentes, nos desviamos en algún momento. Otros llegaron a caer en manos y en las garras de Satanás hasta lo que más no se pudo. Pero Dios es misericordioso, porque Él desde el principio ya tenía un lugar para ti. Él ya te había predestinado. Y se van a dar cuenta que tan poderoso es Dios y tan importante es alabarle en todo momento y darle gracias en todo, porque yo espero que te puedas identificar con el testimonio que vamos a escuchar ahorita, en algunos casos, y en otros nos vamos a sentir abrumados porque en los proyectos se quedaron las cosas a la mitad y en otros quizás ya no se lograron los proyectos.
No es fácil, yo lo sé que no es fácil en la vida estar buscando a Dios todos los días, no es fácil, porque hay un cometido de parte de Satanás, desviar a los padres de los hijos de los padres, desviar a los matrimonios de estar unidos, desviar a la comunidad en la sociedad, y eso está llegando a suceder. Yo sé que va a ser de gran bendición este testimonio y que podamos escucharlo con atención y que nos demos cuenta cómo quedaron culminados muchos proyectos, pero los proyectos de Dios nunca van a quedar terminados, porque Él ha estado ahí desde el principio. Quizás nosotros sí se puede quitar a la mitad nuestros proyectos, pero los de Dios nunca se van a quedar. Por eso siéntete halagado, siéntete bendecido, siéntete tú honrado y darle gloria, honra y honor todos los días de tu vida a Dios, porque es el único que la merece. Es el único. Ningún hombre, ninguna criatura, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, nada merece la honra, el poder, ni la gloria como Dios. Así es que prepara tu corazón, prepara tus oídos, porque el testimonio que viene es muy impactante por lo que se vive en nuestras vidas, y nosotros como padres, y quizás podrías decir, yo no lo viví, yo no lo siento, para mí eso, o a lo mejor si lo viviste, es parte de, ¿verdad? Así es que puedes pasar, por favor, para que nos comentes de tu testimonio. Sí. Muy buenos días, hermanos. Para los que no me conocen, me llamo Rogelio. Ahora sí que mi testimonio es de que bueno, yo cuando fui chico parecí mucho de amor y caricias y o sea, de todo, ¿no? Yo cuando tenía, bueno, yo que tengo razón, mis papás siempre se peleaban muy feo. Incluso, bueno, mi mamá, como trabajaba en la delegación de la Gustavo, pues, era bien violenta, ¿no? Y mi papá, pues alcohólico, y se peleaba bien feo, incluso, pues hasta con pistola, ¿no? Y pues, yo presenciaba todo eso. Ya en un cierto tiempo, pues se separaron y pues mi dolor desde ahí empezó porque pues, mi mamá me dejó con mi papá, me abandonó. Nosotros vivíamos aquí en Chimalhuacán, aquí en la Sexta Torres. Y pues fue muy duro para mí porque pues, se llevó a mis hermanos y ahí me dejó con papá. Y su razón de ella era porque yo me parecía mucho a mi papá y pues lo odiaba y no me quería a mi mamá. Y pues ahí empezó ahora sí todo mi vida mal porque pues ahora sí que mi papá pues el gran dolor que tenía de mi mamá, que lo abandonó, pues se tiró a la borrachera. Le comento a mi esposa que mi hermano César, que incluso pues, mi papá, yo tenía ya 8 años, 6, 7 años, y mi papá agarró y me dejaba. Ahorita vengo, voy a trabajar. Pues era que 3, 4 días no llegaba, y pues yo sin comer, sin nada, pues lo que hacía que me saltaba la barda y me iba a ir porque por ese tiempo pues, Chimalhuacán, que había era puro llano, pues ya andaba pues, mendigando para comer y ya hasta incluso ya cuando tenía 8 años pues ahora sí que me encontré, bueno, conocí a un señor que era un carnicero aquí se llama el barrio San Agustín, y él trabajaba en un mercado. Entonces ese señor pues me echaba a pelear con otros niñitos de otras colonias, o sea que entre locatarios apostaba,
y traen otros niños, otras colonias. Entonces, pues le digo a ella que era tanta mi hambre que pues me ponía a pelear con ellos, a veces ganaba, a veces no. Y así fui creciendo. Y pues mi papá igual pues nunca me vio, pues siempre andaba borracho. Sí, siempre andaba borracho y yo con el gran dolor porque pues mi mamá me abandonó. Ya fui creciendo a la edad de 10 años, me fui de la casa y me fui a vivir aquí. Me fui a vivir entre comillas porque yo vivía aquí en las coladeras de aquí de San Lázaro, con todos los niñitos de la calle, ahí me quedaba a vivir, ¿no? Y la verdad, no, vivir en la calle es muy difícil porque pues vives tantas cosas, ¿no? Ya llegué ahí se fueron a refugiar todos los niñitos de varias colonias ahí de Tepito, de la Merced y así. Entonces, pues yo que viví muchas cosas ahí, ¿no? Yo veía cómo venían y se llevaban a las niñitas y las violaban hasta enfrente de mí. Y yo, pues con el miedo, ¿no? Que también igual me hicieran lo mismo. Y ya mi mundo pues cayó ahora sí que en la drogadicción y el alcohol, la violencia. Y pues ahí empecé con mi corazón bien duro. Siempre decía, no, pues ahora sí a que me den, pues siempre les daba, ¿no? Y así fui creciendo, y ya a la edad de como de 12 años, regreso bueno, ahí con papá. Y papá, pues, mi papá ya dónde iba a cambiar porque se encontró con una señora, pero fue más mi martirio porque pues, era mi madrastra y pues me trataba del nabo. Entonces ahí opté por ir a buscar a mi mamá que vive en Maravillas. Y pues fue más, igual, pues, más fue otra vez el dolor porque llegué a buscarla y pues me negaba. Me decía que yo no era su hijo. Con la pareja se juntó, me decía que ella era su sobrino. Incluso luego llegaba y así escondía la carne, la comida, ¿no? Y yo le decía, no, mamá, pues ahora es que vengo a verte, no, vengo a comer. Y total que pues, igual pues, me rechazó y me volvió a regresar y así anduve, perdido en la droga y en el vicio. Pero yo no me daba cuenta que Dios tenía un propósito para mí, ¿sabes? Porque pues nunca me dejó, nunca, o sea, siempre, a pesar de todo eso, pues, entonces mi corazón se llenó de odio, de aborrecimiento hacia Dios, ¿no? Yo sí le reclamaba mucho. Y aparte porque y también yo debo mucho a mi mamá, o sea, porque mi papá se encargó de decirme, no, que por tu mamá y que tu mamá es quién sabe qué, que tu mamá es esto y tu mamá, o sea, me llené todo eso de la mamá me lo llenó. Y ahora sí que yo que así fui creciendo y siempre buscando amor, siempre agradeciendo todo eso. Y pues sí, mi vida fue muy, muy violenta. Ya cuando yo tenía 14 años, yo vivía ya por Puente Rojo. O sea, es que siempre anduve de aquí para allá. Vivía yo en Puente Rojo y le comento al hermano César que o sea, Dios es tan grande porque esa vez estaba tomando con unos amigos y llegaron otros amigos a decirme, no, ¿sabes qué? La verdad, pues háganos un paro. Ya, pues sí, y había un chavito que tenía 14 años, él no quería ir. Dice, no, vamos a quedarnos aquí. Yo, no, pues vamos, no seas. Y me lo llevé yo, ¿sabes? Lo obligué casi, me lo llevé. Y cuando vamos llegando, a echar bronca, nos empiezan a recibir a balazos. Entonces se agarró y lo echamos a correr. Entonces yo, pues, para salvarme, me eché a correr y me puse como un tipo jardinero en la banqueta. Entonces el señor me alcanza y me apunta. A menos que me apunta, va pasando el chavillo de que tenía 14 años corriendo, pero no a salvarme, sino que él va pasando porque el otro iba correteando. Y cuando me dispara, yo nomás cerré los ojos y dije, no, pues ya. Y le toca al chavo. Y el chavo, pues sí se murió. Y incluso, pues, o sea, los señores se espantaron y se echaron, unos se fueron, porque pues le disparó al chavo este. Y le digo a hermano César que, o sea, pues, a lo mejor, no sé, Dios tenía un propósito porque pues, la bala era para mí.
la bolera era para mí y el chavo, pues le tocó a él, o sea, no sé si se puso, no sé. Y pues ahora sí que su hermana del chavo me odiaba porque pues, tenía 14 años, era un chavito. Y pues él no quería, yo me lo llevé a la fuerza. Y ya y bueno, pues así igual fue toda mi vida. Y ya fue cuando yo tenía 16 años, mis papás otra vez o sea, optaron por juntarse, para que yo ya me pusiera y todo eso, pero pues yo ya estaba muy perdido. La verdad, pues ahora es que yo viví, yo me sentía así como, decía, nada, pues ahora es que violencia, drogas y rock and roll, ¿no? Porque pues, sí, era bien rockero. Y pues así, yo me sentía así, impotente ante todo y inmortal, ¿no? Porque pues dije, nada, nada me pasa. Y incluso hasta buscaba yo la muerte, ¿no? Porque luego hasta me ponen la pistola y le digo, dispárale, me haces un favor. No, pues ahora es que dispárame. Y ya cuando yo tenía 16, mis papás se volvieron a juntar, según para que me compusiera, ¿no? Y fue otra lección muy grande que dije, no, la verdad, porque se juntaron según ellos, pero mi papá ya estaba con la otra señora y tuvieron muchos problemas, pero mi mamá pues ya con esa otra persona. Y una vez mi amigo me dice, oye, ¿qué? ¿Se están cambiando? Le dije, no, ¿por qué? No, pues es que te da un carro de mudanza ahí en tu casa. Ya fui, no, pues ya mi mamá ya se iba, ya iba abandonando, mi mamá me abandonó otra vez. Y pues sí, la verdad ya fue muy duro porque yo salí, no mamá, en serio, bueno, en ese tiempo se le juraba, ¿no? Te lo juro que ya voy a cambiar, ya me voy a componer, no, ahí te quedas. Y fue un duro muy golpe, pues ahora es que me quedé en un rincón ahí, llorando. Fue cuando entró mi hermana. Y yo le dije, pero ¿por qué, hermana? ¿Por qué siempre pasa esto? ¿No? ¿Por qué siempre me abandona, no? No, pues ya pues me volví más duro de corazón, más fuerte, no sé, en la forma de que, pues sí, mi corazón era bien tan duro, así que tenía corazón bien, nada me hacía así llorar y dije, nada, no me pasa nada. Pero siempre anhelaba el amor de mi madre, o sea, siempre decía, hasta incluso una vez aquí, cuando estaba chavito, creo que ahí cuando me juntaba con los chavitos ahí de San Lázaro, porque pues nunca tuve un pastel de cumpleaños, ¿no? Ellos hicieron un pastelito compraron muchos ganchitos y ahí me lo hicieron. Entonces yo feliz no es que cuando les compran pues piden un deseo, ¿no? Mi primer deseo fue pues, que mi mamá me quisiera, que me amara. Y eso siempre fue mi deseo, que mi mamá me amara. Y con papá no podía vivir porque pues él compró su esposa, ¿no? Y era otro dolor porque ¿cómo prefiere a su esposa o por qué no a mí, no? Incluso le comento a mi esposa que pues así fui crecido, ya me volví bien vicioso, me quedaba en las calles, en las camionetas que encontraba me quedaba, y haciéndome, luego pues, cuando como crecí aquí en Chimalhuacán, y ya en ese tiempo vivíamos en Impulsora, pues me venía caminando todo esto, hasta Chimalhuacán, hasta la Sexta, y dije, pues, sí, pues así andaba en la calle. Y ya después dije, no, pues me voy a... O sea, yo me refugié y busqué un amor. Después ya a los 15, a los 16, pues, en una pareja. Pues me junté con una pareja y busqué amor, pero pues ahora sí que estaba mal porque pues buscaba el amor en ellos, ¿no? Y ahora entiendo que ahora que soy en Dios, entiendo que pues no busqué el amor a Dios, ¿no? Y ahí fue cuando también traje a niños, ahora sí que tengo 3 hijos grandes. Y con su mamá, pues ahora sí que igual peleábamos mucho porque pues ahora sí que lo que yo viví, eso y mi temperamento y también su mamá, o sea, éramos así muy peleábamos mucho, ¿no? Y pues ahora sí lo reconoce y todo y de corazón pues le hice padecer mucho, le hice sufrir porque pues yo era las personas que nada me vivían tan linda y luego no medía en consecuencia y iba bien.
comento al hermano César que ya después pasó un tiempo y me separé de esa persona, ¿no? Y pues la verdad sí reconozco, ¿no? Pues ahora sí que no vi a mis hijos, los abandoné, ¿no? Y yo por andar en mi desastre. Y una vez, ya tenía como unos 20, tenía como 20, 19. Mi mamá se volvió en Cristo, ¿no? Y luego que el hermano César que ahora sí que como ayer mi esposa me andaba buscando mucho para pues así me metí en muchas broncas, ¿no? Y según me querían matar. Y un chavo me dijo, vamos a Tijuana. Sí, vámonos. Entonces, a los oídos que me querían matar, a los oídos le llegó mi hermana Marisol. Entonces me anduvieron buscando y no me encontraban. Entonces encontraron un chavo aquí en el canal del río con todo mi físico, ¿no? Entonces ellos pensaban que había sido yo, que yo estaba ahí. Pero no, por mis tatuajes pues ya dijeron que no. Entonces ahí fue cuando mi papá igual dio un cambio. Igual mi mamá pues se volvió en Cristo. Y ya cuando llegué yo, pues yo llegué bien, le comento a mi esposa que ellos siempre preocupados, yo allá feliz gozándola, ¿no? Ya cuando llegué aquí, pues igual llegué a una camioneta y me quedé arrumbado. Duré otros 2 días ahí en la fiesta y en la camioneta. Y por eso que no sé, o sea, abrí los ojos, me despierto y abro los ojos y veo una luz grandísima, ¿no? Y no, para la sorpresa queda mi madre, ¿no? O sea, llorando y pidiéndome perdón por todo lo que había pasado. Y desde ahí empecé a cambiar, pero ahora sí que antes de esto, créame que hasta ahí sí que se encara, o sea tanto era miedo de ella, que hasta ahí sí que se encara y llorando pidiendo perdón. Y igual le dije, trata con mi señor y mi corazón, mi duro, le dije, no te perdono, yo mejor prefiero ir a 2, 3 con groserías, ¿no? Hombres, a tu propio hijo. Y ya mi mamá dijo, no, hijo, perdóname, en serio, te lo pido de todo corazón. Total que tanto me estaba rogando, yo le dije que me lo vea, y le dije, bueno, ok, te perdono. Y ya la abracé, y pues sí, sentí bonito, porque siempre lo que decía toda mi vida, ¿no? Que me amara. Y lloré, pero fue cuando sí, la verdad, pues empecé a bajarle a mi despapalle, ¿no? A no tomar tanto, a no drogarme tanto, pero mi temperamento, o sea, eso no me lo han quitado. Bueno, ahorita ya, con obra de Dios, ya me está puliendo, ¿no? O sea, ya como que ya me está puliendo. Y ya digo, y digo a mi esposa, Lucero, que, o sea, yo siento que Dios tenía un propósito para mí, porque igual una vez me peleé bien feo y me atropellaron, me aventaron ahora sí que de esquina a esquina. El carro se adelantó, o sea, y yo iba pasando y nomás echamos el pedo viendo y le dije, pues ¿qué me ves? Ya de esas personas, ¿no? Luego me fui a los trancazos y hasta salió la que antes era mi pareja. Y me dice, ya cálmate, pues no, quién sabe, no, ya se fue, y yo lo voy correteando. Y le agarré el carro y se arrancó. Entonces, ya agarré, me di la media vuelta y ya vengo caminando y él se regresa así. Y agarró vuelo y no, pues que me vuela. O sea, y luego que sí, de calle a calle me voló. De esquina a esquina, como muñeco. Y no sé si sea, no sé, no. Yo sentí, ya cuando vi el aire, yo sentí que alguien, o sea, sentí como una tranquilidad y que alguien como que me deslizaba. Y pues caí en seco con mi cabeza en el parabrisas. Y luego ya, pues así, y vea, pues gracias a Dios no me pasó nada, ¿no? Y o sea, no me pasó nada y digo, pues a lo mejor yo siento que Dios tenía un propósito para mí, ¿no? Y mamá ya se había vuelto cristiana, me dice, no, hijo, acércate a Dios, llorando, acércate a Dios, que nada. O sea, ya mi tiempo de drogadicción, pues yo ya le había dejado.
O sea, yo decidí, no, de un día para otro, ya no, ni de alcohol, sí, luego me tomaba unas, otras, ¿no? Pero dije, no, así ya como antes, ¿no? Pero lo único malo era mi temperamento, mi agresividad que tenía. Entonces, mi mamá me decía, acércate a Dios, dije, nah, pues ¿cuál Dios? No hay Dios. Y yo renegaba mucho, me decía, no, acércate a Dios, hijo. Ella oraba, lloraba, dije, nada. Incluso, igual, eso no se le comentó al hermano, pero incluso pues igual fui a parar aquí al gordo, ¿no? Me aventé un buen tiempo ahí por mi temperamento. Y es cuando vi el dolor de una madre, ¿no? Porque, o sea, yo estaba incomunicado, no me podía ver a mi familia. Pero amigos que conocía, bueno, unos amigos, dicen, no, pues vimos a tu mamá llorando y caminando. Y fui cuando vi, o sea, sentí el dolor de una madre hacia un hijo, ¿no? Dice, no, pues la verdad sí. Y lo que el hermano Sergio, ya cuando salí, pues sí, y sí, fíjese que le pedí a Dios, y le dije, no sé, le pedí que tú que eres justo y si ves que, yo sí, ahora sí que si tú ves que sí hice mal, pues, lo que sea tu voluntad, pero pues, la verdad yo sí quiero salir. Y porque sí, pues es muy duro estar allá adentro, muy duro. Y pues ya cuando salí, pues ya más o menos me compuse, pero mi mamá siempre oró y se aferró y, o sea, me dice, ¿sabes qué tal yo vas a salir? Le dije, no, y no. Y ya, pues ahora sí que tuvo que mi mamá fallecer, yo siento, ¿no? Para que me acercara, porque cuando murió, y cuando, conocí a mi esposa, cuando ella murió, y incluso antes que muriera, hizo un video, ¿no? Ella murió de cáncer se le desbacterió y ya tenía el 100%. Y mi mamá me decía, oye, pero, y mi mamá me decía, no, es que Dios ya me sanó, y dije, ay mamá, ¿cómo te vas a sanar? Bueno, entre mí decía, pues ya Dios, ya el doctor ya dijo que ya te vas, ya estabas para desahuciada, ¿no? Que ya te vas a morir. Y dice, no, pues Dios me sanó. Y ahora que estoy aquí, en Dios, entiendo que Dios la sanó, pero espiritualmente. Y antes que muriera, ella hizo un video despidiéndose. Bueno, se empezó a despedir de todos nosotros. Y en el video toda dice que me acercara a Dios. Y dice, tu hijo, porque me llama mi bebé, dice, tu hijo, la verdad, acércate a Dios, hijo, nunca es tarde. Y sí, pues ahora sí yo como quisiera que estuviera aquí sentada, ¿no? Decir, que estuviera aquí, que me cuidara, que estoy aquí, ¿no? Que estoy con Dios y lo que ella quería. Y créanme que ahorita que estoy aquí en la palabra de vida y estoy así con Dios, es bien hermoso, es muy tranquilo. Luego, quizá a lo mejor no, porque yo sé que tengo que ir aprendiendo, aprender y ser obediente. Y le doy muchas gracias a Dios que también me puso a una gran familia, ¿no? Me ha arropado. A mi esposa, que ella me ha calmado, que me ha tranquilizado y ha estado conmigo. Y sí, pues la verdad sí he estado en otras congregaciones, me han invitado a otras, pero créanme que no me siento tan a gusto como aquí. Como que cuando llegué aquí, como que sentí ese calor, o sea, dije, ya aquí estoy. Y como les comento, no, quizá no soy, o yo sé que tengo que aprender todo. Pero luego, también yo siento que el cambio vale mucho, porque tengo amigos, bueno, que me dicen, no, ¿tú cómo le hiciste? O sea, me sorprende, ¿no? Mi cambio, me ven y me dicen, no, la verdad, pero ¿cómo le hiciste? Pues, todo se puede con Dios, todo se puede con Dios. Y sí, pues ahora sí que es mi testimonio, no sé si los aburrí o no, pero sí que es muy bonito cuando estás con Dios, es muy hermoso. Y yo sí quisiera, ¿no? Que mamá viera, bueno, que estuviera así, viera
lo que hizo, ¿no? Que sus oraciones no fueron en vano, ¿no? Gracias. Pues, ¿qué podemos decir, no? Cuando uno escucha ese tipo de testimonios, no hay palabras para poderlas expresar. Cuando Dios hace las cosas, hay un principio, hay un fin. Yo se los decía en proyectos. Los proyectos están diseñados para poder nosotros como padres llevarlos en un camino correcto, pero como padres nos hemos equivocado mucho. Mucho nos hemos equivocado. Y aceptarlo es, pues, de sabios, diríamos por ahí, ¿verdad? De sabios. No dejemos que caigan nuestros hijos en las manos o las garras de Satanás, porque llega a suceder lo que estamos viendo ahorita. Llega a suceder. Tú podrías decir, pues mis hijos no van a llegar a eso, no, no, a mí no me pasa nada de eso, o yo no voy a vivir eso. Tú lo puedes ver muy sutil o muy simple, pero quien lo vive es un impacto impresionante. El vivir en la calle, el vivir fuera de tus padres, el vivir fuera de tu familia, el vivir fuera de un ambiente donde se te ama, se te quiere, el vivir fuera de ello, quizás algunos de nosotros nunca lo tuvimos, pero los que pasamos esa parte, les aseguro que no se nos desea a nadie, porque aparte, acuérdense que hay muchos que vivimos con la familia, pero no vivimos con la familia, porque los padres son ausentes, los padres no están, los padres no nos quieren, no nos aman, pero que nos tienen ahí. Dicen que nos aman, pero no es cierto, porque hacen cosas que no son correctas. ¿Qué es lo que quieres tú para tu vida? ¿Cómo lo quieres? ¿Es un año que inicia? Sí. ¿Es un año necesario para remendar muchas cosas que erróneamente hicimos? Sí. Es importante que todos y cada uno nos pongamos nuevamente hoy en este día a cuentas con Dios para iniciar un proyecto de vida diferente, porque al empezar tiene que haber restauración primeramente en nuestras vidas, y esa restauración necesita que Dios nos escuche para que esté siempre, y que ha estado con nosotros. A Él nunca lo dejó, a Él nunca lo abandonó. Y digo, se quedó corto de acuerdo al testimonio que me contó, ¿verdad? Y se quedó cortito, quizás de todo lo que tiene, pero no fue la única muerte, o las únicas dos muertes. Dice que muchas veces estuvo a punto de morir, pero Dios de repente salía, ¿no? El vivir en la droga y en el alcohol, imagínense cómo es un infierno. Aquellos que vivieron en la droga, en el alcohol. Vivir fuera de una madre, un padre que no te quiere, imagínense cómo es ese infierno. Así es que vamos a poner nuestro rostro inclinado y vamos a pedirle a Dios que nos dé en este año esa gracia y favor para poder ponernos a cuentas. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, poniéndonos a cuentas por todo lo que hemos hecho, Señor. Perdona todos mis pecados, porque te he ofendido principalmente a ti, que eres el alfa y el omega, el principio y el fin. El año que pasó, Señor, quizás en mi proyecto que se quedaron culminados o no quedaron concretos, los dejé a la mitad, Padre, como en lo individual y en lo familiar. Perdóname, Padre, porque quizás no fui un buen padre el año pasado y no he sido hasta el día de hoy, pero te tengo a ti que me puedes corregir. Perdóname, Padre, si no he sido un buen hijo, no he sido obediente, no he hecho las cosas necesarias para agradarte a ti, Señor, con nuestro Dios, nuestro único y suficiente Salvador. Perdónanos, Padre, porque quizás los proyectos en lo personal se han quedado vacíos, se han quedado fuera, porque no te he buscado. En los proyectos espirituales, pues no he podido lograrlo porque he estado también sin entender que tú eres el que me llamó y el que me ha hecho un discípulo, una persona que necesita aprender, que necesita abrir su corazón, que necesita obedecer y me necesito sujetar a ti, Padre. Es necesario que este año yo quiera cambiar, Señor, y mi arrepentimiento está desde el día de hoy poniendo en tus manos y ante tu presencia mi vida, desde mi cabeza hasta mis pies, Señor.
Me pongo en tus manos, Padre, para que seas tú el que dirija mis proyectos en este año. Para que tú seas el primero en que se entere de todo lo que voy a hacer, Señor. Pongo en tus manos la vida de mis hijos, de mis padres. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos en Cristo, la vida de mis hermanos en carne. Pongo en tus manos ese proyecto tan grato, Señor, que es ir y hacer discípulos a las naciones. Pongo en tus manos mi ministerio, pongo en tus manos mi vida personal, pongo en tus manos, Señor, todo uno y cada uno de los proyectos que quizás no logré el año pasado, que este año se cumplan, Padre, en cada uno de los objetivos y metas. Señor, no dejes que dejemos las cosas ya más inconclusas. Enséñanos a terminarlas todas. Así lo promete tu palabra, y tu palabra es fiel y verdadera. El cumplimiento de las cosas es Jesucristo. Y si Jesucristo está en nosotros, todo lo podemos. Con Él todo lo podemos. Sin Él nada podemos hacer. Bendice este año, Señor, y que sea de próspero y bendito el año para todas y cada una de las personas que están aquí presentes. Bendice todas sus áreas, emocionales, físicas, espirituales, proyectos de vida. Bendice, Señor, sus trabajos, sus negocios. Bendícelos, Señor, pero sobre todo su área espiritual. Bendícelos, Padre, porque solamente tú puedes y eres el único que puede hacerlo. Gracias te damos, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, y no nos vamos a olvidar del Salmo 150, Señor, donde toda tu creación, todo lo que te respira, todo lo que somos, todo, Señor, te va a alabar, glorificar y exaltar. Gracias, Padre, que ese va a ser nuestro salmo de este año. Gracias, bendito Dios, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.